La tierra ha sido el gran aliado del desarrollo del hombre. Desde siempre nos ha brindado sustento y recursos para subsistir, aún en tierras poco o nada bendecidas por las lluvias, como son las regiones desérticas. Pero ahora empieza a dar muestras de cansancio, de abatimiento. A la naturaleza nada hay que reclamarle, cumple sus ciclos según su propia agenda. Lamentablemente, durante las últimas décadas, el hombre se ha empeñado en modificársela, con consecuencias escalofriantes por la acelerada pérdida de suelos. Se trata de un recurso no renovable. Las bajas son enormes. Alrededor de 12 millones de hectáreas anuales se degradan en nuestro planeta, convirtiéndose en tierras totalmente estériles, inertes, incapaces de dar vida, insuficientes para sustentar actividad productiva alguna. Son necesarios grandes y constantes esfuerzos para estabilizar y recuperar las tierras degradadas. El hombre, como principal autor de la alteración de ellas, debe comprometerse a tomar las medidas necesarias para garantizar la preservación y funciones originales de estos ecosistemas. Suelo y hombre, debemos seguir siendo amigos y aliados. Si nosotros lo cuidamos, él nos seguirá brindando sus frutos. Poco más de 100 países enfrentan una situación similar. En México, hemos reconocido que el problema existe y nos está rebasando a tal velocidad que 64% de nuestros suelos presentan ya problemas de degradación en diferentes niveles. Pero aún estamos a tiempo de tomar medidas. No lo desperdiciemos. Ubicado entre Estados Unidos y Centroamérica, y con 120 millones de habitantes, México es el tercer país en extensión territorial de América Latina. De sus casi 2 millones de kilómetros cuadrados, 51% son tierras áridas o semiáridas. En esta superficie de alta marginación, viven alrededor de 21 millones de personas, de las cuales se estima que cada año 400,000 abandonan sus tierras debido a la degradación de los suelos. No obstante, esto no ha sido obstáculo para el desarrollo en las zonas áridas y semiáridas de regiones con gran potencial industrial y agropecuario, como es el caso de la comarca lagunera en los estados de Coahuila y Durango. El Gobierno de México tiene en práctica programas para el manejo y la sustentabilidad del suelo y agua, así como proyectos productivos que ejecuta la Comisión Nacional de las Zonas Áridas en todo el territorio nacional. En las zonas áridas llueve poco, pero es común que cuando llueve lo haga de manera torrencial, por lo que se han tomado las acciones necesarias para que, cuando esto ocurre, los escurrimientos de agua no degraden los suelos y además se coseche agua para uso tanto doméstico como pecuario. El hecho de tener agua al alcance de la mano marca la gran diferencia para las familias de esas zonas al evitar que tengan que desplazarse grandes distancias para poder cubrir tanto sus más elementales necesidades como para desarrollar sus actividades sustentables. La relación entre el hombre y la naturaleza es muy frágil. Esto nos obliga a ser muy cuidadosos cuando de aprovechar sus recursos se trata. Cosecha de agua. La estrategia de este programa es evitar la erosión del suelo mediante la retención del agua que generalmente escurre por pequeños arroyos y termina en el mar. Las obras principalmente de infraestructura hidráulica consisten en presas de concreto o mampostería. Se utilizan para captar y almacenar agua de escurrimientos y destinarla a abrevaderos, el riego de pequeñas superficies y, eventualmente, al uso doméstico de las comunidades rurales aledañas a la obra. Bordos de cortina de tierra compactada. Se construyen para captar y almacenar agua de escurrimientos para abastecer de agua al ganado y en ocasiones para aprovecharla domésticamente. Ollas de agua. Son obras de bajo costo construidas con el mismo objetivo, para diversos usos agropecuarios y compatibles con proyectos de acuacultura de autoconsumo. Aljibes. Para uso principalmente humano, son depósitos construidos que impiden la contaminación del agua de los manantiales. Conservación de suelo y agua. Presas filtrantes. Se trata de estructuras colocadas transversalmente al flujo del agua para evitar el asolvamiento de las presas aguas abajo,
pueden ser de piedra acomodada o de gaviones. Zanjas de infiltración tipo trinchera. Son un conjunto de excavaciones discontinuas para interceptar los escurrimientos superficiales y propiciar la infiltración del agua al subsuelo. Bordos y terrazas en curvas a nivel. Aprovechan los escurrimientos superficiales para favorecer la infiltración del agua, atenuar las condiciones que propician erosión hídrica y captar el agua para el desarrollo de pastos y árboles. Reforestación de especies nativas. Permite regenerar áreas altamente deforestadas mediante la plantación de especies nativas que disminuyen la erosión del suelo y conservan la diversidad. Cercos de exclusión. Evitan el paso del ganado y delimitan las áreas de vegetación natural para favorecer la recuperación de pastizales y bosques degradados. Rehabilitación de suelos con rodillos aireadores. Fracturan la tierra, airean el suelo, controlan las especies indeseables en el pastizal, crean microcuencas para retener el agua y favorecen la regeneración natural de la vegetación. El fin es rescatar la principal vocación de los suelos del semidesierto mexicano, los pastizales. Los rodillos crean condiciones idóneas para evitar la desertificación al propiciar el desarrollo de pastos. Estos últimos absorben el dióxido de carbono y liberan oxígeno, abonando así a combatir el cambio climático. Para destacar la importancia de esta herramienta, recordemos lo dicho por el biólogo y conservacionista Jacques Cousteau: una hectárea de pastizal libera más oxígeno que una de bosque. Proyectos productivos. Todas estas acciones para preservar la piel del desierto serían insuficientes sin proporcionarles a los hombres del sol las habilidades y los medios para hacer producir los suelos rescatados. Es por eso que esta comisión tiene en marcha el Programa de Desarrollo de las Zonas Áridas, PRODEZA, encaminado a desarrollar proyectos alternativos de producción que permitan mejorar el bienestar de la gente radicada en ellas. Entre estas acciones destacan los tradicionales proyectos de fomento ganadero, caprino y bovino, de fomento agrícola, de producción de granos y hortalizas y los más innovadores. En estos últimos figuran los de acuacultura en el desierto, poniéndose especial hincapié en el aprovechamiento óptimo del agua. Un claro ejemplo son los proyectos piscícolas, cuyas aguas residuales se emplean para producir frutas y hortalizas. Otra alternativa es la producción agrícola en invernaderos. Una de las más recientes y exitosas innovaciones es la producción de la grana cochinilla, insecto del cual se extrae un pigmento altamente cotizado en la industria textil. Parte relevante de los proyectos de PRODEZA es el relacionado con la manipulación genética de las abejas reina. En pocas palabras, se trata de crear colmenas menos agresivas y más productivas en beneficio de los apicultores. Un gran aliado de los hombres del sol lo constituye el aprovechamiento de la actividad pecuaria y mediante el empleo de energía solar y eólica se operan bombas para extraer agua de los mantos subterráneos. Esta labor, que se realiza con esmero para no alterar el equilibrio ecológico, permite que en las zonas más remotas, de difícil acceso y sin infraestructura hidráulica, se provea de agua a los hatos ganaderos. En las zonas áridas y desérticas, el suelo y el horizonte se desvanecen a lo lejos. Es ahí donde las mujeres y hombres del sol hacen su mejor esfuerzo por permanecer arraigados. Son impostergables las medidas necesarias para asegurar la preservación y funciones originales de estos ecosistemas. De no hacerlo, también morirá la esperanza de millones de personas en el mundo que luchan por su supervivencia todos los días.